A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches, ciudadanía. Agradezco su gentil sintonía. Hemos invitado el día de hoy a la doctora Maritza Romero. La doctora Romero, quien nos acompaña, le agradecemos, es una distinguida jueza de la Corte Provincial. Ella, hasta hace pocos días, participó del concurso para la Defensoría Pública. Fue la mejor puntuada, pero por estas cosas que nadie las entiende, por estos menjurjes y metidas de mano del famoso Consejo de Participación Ciudadana, quedó pospuesta. Ella recurrió, merced a una acción constitucional, para buscar una solución a su problema y que se develen todos los hechos oscuros que se dieron en ese concurso, pero todavía está por resolverse. Pero hoy he pedido la comparecencia de la doctora para conversar sobre temas, entre otros también, de la corrupción judicial. Maritza, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para mí la primera pregunta que cae de cajón es, ¿qué pasa con la función judicial? ¿Por qué cada día es más notorio? ¿Por qué cada día se destacan más estos eventos de corrupción? Bueno, la pregunta de qué pasa con la función judicial no la hacemos solo nosotros, ¿no? Lamentablemente toda la ciudadanía pregunta y analiza qué es lo que está sucediendo con todo el sistema judicial en el Ecuador, y es lamentable que se vayan develando esquemas de corrupción a través de casos como el Metástasis, caso Plaga, caso Pantalla, caso Purga, que han demostrado y están evidenciando y sacando a la luz el verdadero esquema de lo que es una corrupción en el sistema judicial tomado por mafias y grupos delictivos. O sea, es muy penoso para la sociedad, para mí como judicial, el tener que reconocer que existe ya este enquistamiento en el sistema, de que existe estos grupos que van tomándose poco a poco varias instituciones y que ya se evidencia que el sistema judicial efectivamente está tomado por grupos delictivos. ¿Es necesario entonces un borra y va de nuevo? Es decir, una reforma absoluta de la función judicial. Sí, totalmente necesario. Es una depuración urgente que necesita el sistema. Pero, ¿quién debería hacerlo? El Consejo de la Judicatura, que es muy cuestionado y en el que todos sabemos no están todos los que son, ni son todos los que están. Sí, lamentablemente, porque la Constitución lo dispone, es el Consejo de la Judicatura el órgano administrativo que es el encargado de evaluar a los jueces y manejar un sistema de selección de nuevos jueces. Es un sistema que está creado desde la Constitución y para cambiar ese esquema se tiene que dar una reforma constitucional y en el caso una asamblea constituyente, porque el Consejo de la Judicatura está presente y yo siempre he dicho que incluso debería ser con menos miembros porque hay dos funciones que no tienen no tendrían que hacer ahí, como son la función ejecutiva y la función legislativa. Desde luego. Y tendría que estar integrado simplemente por los entes del órgano de la función judicial, Fiscalía, la Defensoría y lo que es la Corte Nacional, que es quien preside. Sería ideal realmente el poder contar con un sistema de selección de jueces que provengan solamente de las fuentes que son intrínsecamente partes de la función judicial. Pero eso no se da y no se va a dar a corto plazo, porque cada ejecutivo, cada representante del ejecutivo que llega, llámese como se llame, quiere poner y meter la mano en la justicia, quiere poner a sus jueces y quiere impulsar a través de sus presiones políticas, llámese a través del propio ejecutivo o de la propia asamblea, decisiones que a la tarde
revelan que la función judicial es una veleta que se vende al poder político. Y como ya el poder político no le da mayores resultados al juez, tiene que recurrir a los grupos de delincuencia organizada para que le den dinero y justifiquen estar en la función judicial. Qué penoso, Maritza, realmente, ¿no? Sabe que es muy triste todo esto porque en sí lo que se enfoca es que ya hay un detrimento del sistema y que lamentablemente somos pocos los jueces que estamos fuera de eso y la mayoría está dentro de eso. Ya le digo, se evidencia con los casos que se están manejando y ventilando en la Fiscalía General del Estado, que ha hecho un trabajo eficiente, que ha ido poco a poco develando y desarmando estas mafias, que no es fácil. No es fácil porque estamos verificando, por ejemplo, en Guayas, que casi toda la Corte Provincial de Guayas estaba dentro de un sistema y una estructura que estaba vinculada a un cierto sector político de un ex asambleísta que manejaba a la Corte Provincial. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, no es un hecho aislado, no es simplemente un tema parece que es un tema real, que está incluso ya en procesos penales. Sin embargo, lo más cómodo ahora es atacarle a la fiscal, pues. Sin embargo, ahora es apartarle de funciones a la fiscal. ¿Para qué? ¿Para que Muentes y compañía salgan libres? Sí, es lamentable. Yo hice mi carrera en la Fiscalía General del Estado. Es un órgano eminentemente objetivo y que lo que está dando es resultados en la función judicial, específicamente en el sistema judicial, porque donde más se ha atacado es al sistema y donde se ha evidenciado este tipo de corrupción, porque no es, lamentablemente, como lo vuelvo a insistir, no es que hay una persecución de algo, no, es evidente que lo que existe es un enquistamiento y más bien una búsqueda de los grupos delictivos de ingresar por el sistema judicial y otras instituciones para poder tomar el control del sistema. Eso es lo que se evidencia, es lo lamentable, es lo que en el caso particular también me sucedió con el concurso de la Defensoría Pública. Yo fui víctima de amenazas a través de arreglos florales que me hicieron llegar en el transcurso del concurso. Hubo una evidente parcialización a ciertos concursantes que estaban aparentemente relacionados con el crimen organizado, porque efectivamente hasta se les retiró las visas. Pero lamentablemente ganaron quienes estaban vinculados a eso. ¿Por qué era tan importante la Defensoría Pública? Bien, la Defensoría Pública es una institución muy noble, porque es creada para la ciudadanía, para la gente pobre, que no tiene un abogado y que el Estado le provee de ese abogado para su defensa en varias áreas. Sin embargo, el riesgo era y es que los defensores públicos sean tomados por ciertos grupos delictivos para estancar los procesos penales, puesto que son la otra parte, la contraparte de la Fiscalía. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Que ellos tienen el control, información privilegiada, y si son mal llevados o manejados por alguien que le interesa cierta corrupción o cierto grupo de poder, efectivamente esas personas van a terminar estancando los procesos judiciales, pidiendo diferimientos de audiencias, teniendo información privilegiada. Y revelando esa información que no la tienen. Exacto, y el riesgo de lo que estamos viendo que ha habido ya en la función judicial es que esta institución, que no estaba todavía tomada por el crimen organizado, termine también siendo parte ya de lo que hemos visto. Entonces, mi interés y mi objetivo principal de llegar a la Defensoría era exclusivamente el mejoramiento institucional en pos de la defensa de los ciudadanos que no tienen los recursos. Y para colaborar para que los procesos sean más céleres, ¿no? Y dentro de la estructura que es Fiscalía, Defensoría y Función Judicial, el coordinar las acciones para que los procesos fluyan y para que a través de la Defensoría, cuando no estén los abogados o intenten dilatar o causar incidentes por su no asistencia a audiencias, primerito estén los defensores actuando inmediatamente y no como lo hacen ahora, que dicen no, si es segunda llamada, no van, hay que estarles rogando cuando es su obligación. Mientras tanto prescriben las causas y mientras tanto se dan una serie de hechos que realmente alarman a la ciudadanía. Así tenemos es. Un estancamiento. No tenemos función judicial, desgraciadamente. No. Y los esfuerzos de fiscalía mueren en una inercia
de la función judicial. Sí, es verdad, y como le digo, somos escasos, pocos jueces que queremos desestancar, queremos seguir adelante, pero tenemos todas estas trabas que nos ponen quienes sí están en esta estructura y de las que no formamos parte. A propósito, ¿qué es lo que ha ocurrido con el recurso que usted interpuso para que en realidad se establezca que usted ganó ese concurso para defensora pública? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con ese proceso? Mire, yo interpuse una acción constitucional de protección al haberse violentado mi derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a mi derecho a la integridad, además a mi derecho al trabajo y también a la dignidad, y sobre todo el derecho a la dignidad y a la presunción de inocencia, porque eso fue lo que pasó con ese informe no vinculante de un director jurídico que está denunciado por fraude procesal y que tiene una indagación abierta incluso por fraude procesal, que hizo un informe en el cual argumentaba que yo había violado derechos humanos en base a un informe inexistente de la Defensoría del Pueblo, que incluso ahora tenemos el documento que la Defensoría nos extendió posteriormente, que dice que ese documento en el cual se basan ellos y quien me impugnó no existe. Es una falsificación de documentos. Pero en fin, ¿en qué estado está ese asunto? Ahora, ¿es factible que usted vuelva a ser posesionada? ¿Es decir, que vaya a ser posesionada con Defensoría? Fue aceptada la acción de protección al reconocerse violentados mis derechos constitucionales. Lamentablemente fue aceptada parcialmente. La jueza no retrotrayó el proceso a donde debía haberse llevado, puesto que había una nulidad, al haberse incluso ignorado el informe de la comisión, que era el informe final, y nombrado a una persona que no estaba dentro de la lista ni siquiera de los comisionados y que también fue descalificado. Entonces, en ese sentido, yo apelé y está en ese momento en las instancias superiores, esperando que se actúe en derecho, como yo tengo todavía la fe, la expectativa de que a las personas o a los señores jueces que les haya tocado sean personas que actúan en derecho, que muestren su probidad a través de sus sentencias, que es lo que se tiene que hacer, es lo que hacemos todos. ¿Esto está en Corte Provincial de Pichincha? Está en la Corte Provincial. Bueno, yo tengo fe en la Corte Provincial de Pichincha. Sí, sí, la Corte yo también Provincial estoy de Pichincha ahí. Está en su mayoría conformada por jueces de calidad. Claro, también hay de las otros y de las otras, sobre todo, sí, dentro de la Corte. Sin embargo, me ha asombrado conocer a propósito de que hubo una declaración de error inexcusable en contra de ciertas juezas de la Corte Provincial por errores manifiestos y dolosos en el manejo de ciertas causas. Vamos a investigar, porque el Consejo de la Judicatura graciosamente les premió con una sanción que entiendo era administrativa de suspensión de 10 días, en lugar de proceder en cómo establece la ley. En fin, vamos a investigar eso, Maritza, y vamos a denunciar la actitud irregular de cierto miembro del Consejo de la Judicatura que se pasea por los medios de difusión proclamando las grandes obras que hace, y sin embargo, detrás de esas acciones hay estas otras que es necesario que la ciudadanía conozca. Otro asunto que me preocupa, Maritza, es usted dedujo una denuncia extremadamente grave en contra de quien ahora es candidato a la presidencia de la República, en contra del doctor Saquicela. ¿Qué pasó con esa denuncia y en qué consistía esa denuncia? Porque es necesario que la ciudadanía refresque también la memoria y sepa quiénes quieren ser presidentes de la República. Así es, efectivamente. Yo, lamentablemente, en este sistema uno se encuentra con personajes de este estilo y evidentemente uno se defiende porque no tenemos que agachar la cabeza hacia nadie. Yo presenté una denuncia y además una queja administrativa en contra del doctor Iván Saquicela, puesto que he sido víctima de una persecución durante 2 años del doctor Saquicela. Desde que recibió los audios del caso Vocales, yo fui y he sido y sigo siendo víctima del doctor. En el sentido administrativo he sido perseguida hasta el último momento en el que él presentó la denuncia, fue declarando una aparente manifiesta negligencia en relación a un expediente que ya lo declararon, es un expediente que en diciembre del 2023
nos piden un informe, declaran la manifiesta negligencia en contra de la secretaria, y posteriormente el doctor Saquicela, cuando yo le digo públicamente que él es mi enemigo manifiesto, él se va en contra mía, revoca lo de la secretaria, que no podía hacerlo porque él no era competente ni en el expediente, y quiere mandar una aparente sanción. Quería mandar. Yo cogí y le denuncié. Primero con una queja administrativa, señalando que el doctor tenía que excusarse en todas las causas en las cuales él iba a actuar en contra mía, porque era mi enemigo manifiesto. Presenté una declaración juramentada que consta en el proceso, le presenté incluso al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente del Consejo de la Judicatura y a los vocales de la Judicatura. Él no se excusó, más bien me siguió persiguiendo. Aparte de eso, le manifesté que hay una denuncia por intimidación, que está abierta una indagación previa en la Fiscalía General del Estado por intimidación, y que también por ese hecho tenía que excusarse. Tampoco lo hizo. Sin competencia dentro de un proceso el cual no era competente porque él no había fallado, no había resuelto, no había pedido el informe, se arroga funciones y emite una resolución a destiempo después de 6 meses antes de salir, de presentar su renuncia para perjudicarnos a 3 jueces en la Corte. Es decir, que el doctor Saquicela estaba en el plano de defenderles a los ex vocales Morillo y Barreno. Así es, sí. Porque esos audios tienen que ver con un intento de estos ex vocales de presionarle al entonces presidente de la Corte Provincial de Pichincha para que falle, me parece que era a favor de Guadalupe Llori. De la señora Guadalupe Llori. Este fue un asunto muy trillado, muy conocido, y que no ha merecido sanción. Está en la audiencia correspondiente, lamentablemente, no sé por qué, ya van 6 deferimientos que se hacen de la audiencia. La Fiscalía, siempre eficiente y objetiva, ha actuado dentro de los procesos de este, no nada más, de todos los procesos que ha actuado la señora Fiscal General, pero lo que se me ha llamado la atención, y ahora sí es súper preocupante, es que en la develación de un testimonio anticipado del ciudadano MH dentro del proceso del caso Plaga, el ciudadano informa que uno de los jueces que lleva ahora en audiencia para el Tribunal de Juzgamiento del caso Vocales estaba gestionando la ayuda a una de las procesadas, que era una ex vocal de la Judicatura. Qué grave. Y lo menciona claramente el testimonio del ciudadano MH, en el cual dice que el doctor FC, el juez que lleva la causa, habría gestionado la aceptación de una recusación puesta en contra del doctor Walter Macías, que posteriormente fue sancionado, incluso destituido, claro, y que este hecho le habría llevado y generado un favor a este juez que le habría hecho a la ex vocal a la que apodaba la Zucca. Eso es lo que dice en el testimonio anticipado. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los hechos de persecución que tanto el doctor Iván Saquicela como el doctor Córdoba lo han hecho en contra mía, ha sido precisamente por dejar sin piso al caso Vocales, porque quieren de cualquier forma, en un hecho de venganza, de cobrarse de alguna forma, qué sé yo, de que se haga justicia y que el país vea la justicia, entonces irse en contra del testigo protegido. Eso es lo que ha pasado, ahora se evidencia, ahora se sabe más cosas, se sabe incluso los hechos en los que está vinculado e involucrado el doctor Iván Saquicela, en los cuales a mí me da mucho pesar, porque él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿por quién estábamos representados los judiciales? ¿Y quién estaba a cargo en la cabeza de una institución en la cual lo que menos se quería era que tenga injerencia con la política, y peor, con actos de corrupción? Es muy triste, muy lamentable todo esto, pero es real. Esa palabra es que lamentable, que si no es del presidente de la Corte, es del presidente del Consejo de la Judicatura quienes están involucrados en este tipo de acciones desleales, ilegítimas, delictivas en algunos casos. Pero yo entiendo que la señora ministra Fiscal General no va a dejar ahí el tema de esta develación que se ha hecho con ese testimonio anticipado. Yo estoy seguro que ella va a instaurar una investigación separada, porque es gravísimo el hecho de que el presidente de la Corte Nacional esté involucrado, tanto o más quizá que el involucramiento de Terán en temas de delincuencia organizada. Porque, bueno, al fin y al cabo, el doctor Saquicela ha sido el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si él está en estos actos de corrupción, ¿qué podemos esperar
Señor, como se dice, el último que apague la luz, y vamos todos. Es que eso es lo que ahora se evidencia, se sabe y da un sinsabor a la función judicial, y la ciudadanía ya está totalmente clara y decepcionada del sistema, porque desde la cabeza, entonces, ¿qué se puede esperar de los demás? Pensando mal y acertarás, dicen, el doctor Saquicela renuncia a la Corte Nacional en minutos previos a esta versión o a esta declaración anticipada de este señor, cuyos nombres todavía no se puede mencionar. Claro, es un testigo protegido. Es un testigo protegido. ¿Será que buscaba impunidad al lanzarse al Consejo, a la candidatura a la presidencia de la República? Pensando mal, ¿será que eso le llevó a adquirir derechos para ser candidato a la presidencia de la República, como también ha sabido adquirir títulos honoris causa? Mire, es evidente lo que se evidencia, y claro es que él siempre tuvo ambiciones políticas, y entonces sí interfirió la política cuando él estuvo en el cargo. Bueno, no solamente ambiciones políticas. Desde hace mucho tiempo se decía que a través de un colega de él, de un socio, se manejaban ciertas judicaturas, sobre todo en los cantones aledaños de Quito, en donde estos jueces fallaban acorde con las necesidades o con las imposiciones que se hacían desde la Corte Nacional. No sé si sea verdad, no se ha investigado, pero tal vez la señora fiscal general ponga un ojo en esos temas. Sí, bueno, eso ha develado el ciudadano MH dentro del caso Plaga en su testimonio anticipado. Ha hecho develaciones importantes en relación a ciertos grupos de empresarios y ciertos grupos de abogados, más bien dicho, que habrían, lamentablemente digo, es doloroso esto, pero sí negociado casos a través del expresidente de la Corte Nacional, hasta el punto de que enterarnos que los honoris causas que se recibían tenían un costo, y que ese costo era financiado por personas que estaban vinculadas dentro de procesos. Es que difícil, esperaban sentencias, ¿no? Que esperaban favorables. Sentencias favorables. Entonces, esos actos de corrupción lo que hacen es empañar más a la función judicial, y como yo lo digo, y eso sí claramente, el doctor Iván Saquicela no es una persona proba, no fue probo para tampoco intervenir dentro de los procesos, sobre todo al final, cuando ya estaba ya a punto de salir, le digo, se arrogó funciones, sin competencia para perseguirme, y lamentablemente a otros dos compañeros que no tenían nada que ver dentro de todo esto, lo hicieron. Hemos pedido la nulidad de esos actos porque el doctor no era competente, y se evidencia cómo a través de esos actos de persecución lo que quería y lo que siempre han querido es bajarse el caso de los vocales, que era una clara interferencia en la administración de justicia, porque se pidió que se falle a favor de una ex presidenta de la Asamblea. Un acto de corrupción interferencia totalmente, y que lo puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, y desde allí, en 2 años seguidos, he vivido yo actos de persecución e intimidación constantes. Es así incluso que hasta en el concurso de la Defensoría Pública, el doctor Saquicela tuvo interferencia para que yo no llegue. ¡Qué barbaridad! Dios mío. Es decir, en suma, hemos estado en medio de un mar de tiburones. Sí, esta es la verdad. Terrible. Bueno, pues lo que queda ahora es simplemente rezar porque los poderes políticos enmienden, saquen o dejen a la función judicial trabajar tranquilamente, pero en lo fundamental, Maritza, que una asamblea constituyente permita una reconformación del Consejo de la Judicatura para que, proviniendo de estas fuentes que sean directamente relacionadas con la función judicial, organicen una nueva Corte Nacional, Cortes Provinciales y unidades judiciales de abajo. Queremos agradecer a la doctora Romero su comparecencia, y a ustedes, señores televidentes, por su atención esta noche. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.